La doctrina del bautismo. ¿Sabe, pastor, que hay personas que no tienen ni idea qué significa la palabra bautismo? Y cuando uno va a buscar, descubre que bautismo viene del griego baptismo, que quiere decir sumergir. Sumergir. ¿Sí? Y que tiene sentido cuando uno lee lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 6. Somos sepultados con él por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también los cristianos, dice, andemos en vida nueva. Entonces, ya sabemos que bautismo viene de una raíz griega, que es baptismo, y que quiere decir sumergir. Cuando uno mira la carta a los Hebreos, la carta a los Corintios primera, capítulo 10, Pablo se remonta al Antiguo Testamento para hacer alusión de que Israel todo fue bautizado en el mar. Cuando hicieron el paso por el Mar Rojo. Claro que sí. Dice, todos fueron bautizados en el mar. Pero en el Nuevo Testamento uno encuentra que la orden de ir a predicar y a bautizar la da Jesús. Sin embargo, al inicio de el tiempo de Juan el Bautista, cuando él comienza su ministerio que estaba profetizado en el libro de Malaquías, él viene predicando, haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y dice la Escritura que venían multitudes a ser bautizadas por él en el Jordán. Me llama mucho la atención el mensaje de Juan. La gente se desbordaba, fue un momento de emoción muy grande, porque ellos esperaban un Mesías, y Juan vino con unas características muy interesantes que le llamó la atención al pueblo, de tal manera que llegaron a pensar, definitivamente este es el Mesías. Entonces venían a bautizarse, y el mensaje de Juan era, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Juan trató a aquellos como generación de víboras porque descubrió que no se bautizaban por convicción, sino por emoción. Y eso es bien interesante, pues debe de llevar al cristiano de hoy y al líder de hoy, al pastor de hoy, a entender de que el bautismo en una persona se puede dar por varias cosas. Una de ellas por miedo, otra por pertenecer a un grupo, otra porque sus papás se van a bautizar y les exige que todos se bauticen, otra porque simplemente quiere hacerse muy amigo de la niña y tiene un proyecto interesante y está dispuesto a ir donde sea y hacer lo que sea con tal de obtener lo que está pensando. Pero el bautismo es mucho más que eso, y por eso Juan les decía, hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Dejando hasta ahí este comentario, vamos a hablar de lo que es el bautismo desde diferentes corrientes. No sé si ustedes se habrán informado acerca de cuántos bautismos hay. A grandes rasgos se los voy a contar. Está el bautismo de buena fe, está el bautismo de sangre, está el bautismo infantil, está el bautismo trinitario, está el bautismo por los muertos, y está el bautismo que Jesús enseñó. ¿Ya? Y la idea aquí es tratar de
que la gente conozca cómo y por qué piensan así. Y al final, orientar a los cristianos para que tengan en cuenta por qué nosotros creemos diferente. Pues uno mira que la palabra bautismo es como la misma. Y lo que la gente hace aparentemente es como lo mismo. Pero hay diferencias. Entonces, comencemos por el bautismo infantil. Hay dos corrientes dentro del catolicismo que plantean el bautismo. Una, como el mecanismo a través del cual la persona o la personita que bautizan, pues alcanza el privilegio de no ir a un lugar sin fondo, sin fin, que en el reciente pasado le llamaban limbo, y que, pues desde el punto de vista de ellos, le evitaba tal condición. La otra corriente, o las otras, es que piensan que el bautismo es simplemente para ponerle nombre a la criatura. Dentro de la misma corriente enseñan que es para quitarle el pecado original. Y hay otra corriente que es la corriente tomasista, que enseña que el bautismo infantil está relacionado con la herencia de los padres en el campo de la fe. Y lo sustentan, según la Biblia, desde el punto de vista de ellos, en el campo de la circuncisión. Si Abraham se circuncidó y circuncidó a sus hijos para que la bendición que había para Abraham alcanzara a sus hijos, entonces yo bautizo a mis hijos para que la bendición que Dios me ha dado a mí alcance a mis hijos. La pregunta es, ¿eso está avalado por Dios? Esa es la pregunta. Y vamos a tratar de orientar a las personas. Regla número 1. Desde antes de que el niño nazca, ya nosotros le tenemos nombre. Entonces el bautismo no es para ponerle nombre. Ya nosotros se lo tenemos. Número 2. El bautismo, desde el punto de vista de ellos, es para quitar el pecado original. No tiene sentido porque si el bautismo quitara el pecado original, las personas no murieran. La Biblia dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, si el bautismo suministrado a un niño quitara el pecado original, las personas no morirían. Recuerde que hay diferencia entre pecado que llamamos original o el pecado imputado a los pecados de conciencia. El bautismo no es para quitar el pecado original. ¿Por qué? Porque vemos que las personas se bautizan niños y se mueren. Eso quiere decir que el bautismo no quita el pecado original. Y además, en ocasiones los bautizan porque suponen que va a morir pronto y no quieren que se pierda. Entonces sería un contrasentido con base en que no elimina la muerte, sino que se hace para que cuando muera pueda prevenir estar en el lugar que no debe estar, según la creencia popular. Católica. Claro que sí. Ojalá que usted comprenda eso. Entonces, número 1, no es para ponerle nombre. Número 2, no quita el pecado original, porque si lo quitara, entonces los seres humanos no morirían, sobre todo los que pertenecen a dicha corriente filosófica. Y vale la pena que tengas en cuenta que en el orden bíblico, pues, el bautismo solo va a servir
para los pecados de conciencia, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, con respecto al bautismo de la escuela tomasista, que busca con ello que los hijos hereden la bendición de sus padres a través del bautismo, basados en el concepto de la circuncisión desde el punto de vista de Génesis capítulo 17, tampoco es válido, porque resulta que en el orden bíblico nadie me hace mi destino, ni yo vengo con un destino, yo lo hago. El libro de Ezequiel capítulo 18 enseña que los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres el pecado de los hijos. Entonces no se puede estar pensando que por el hecho de que mi padre se bautizó y me va a bautizar a mí, que por eso yo voy a tener la bendición. Porque una cosa es que yo me bautice a conciencia, otra cosa es que yo sea bautizado sin saber por qué ni para qué. Entonces eso tampoco tiene sentido. Con respecto al bautismo trinitario, en el bautismo que suministran los movimientos que son trinitarios, entre ellos los católicos, ellos bautizan a la gente invocando 3 palabras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia no aparece ni un solo individuo bautizado de esa manera. Lea la Biblia todo lo que usted quiera y no va a encontrar tan solo una persona que haya recibido dicho bautismo. Se dio un fenómeno muy interesante en el tiempo de los Hechos. En el capítulo 19 dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Y dice: cuando oyeron esto, que lo entendieron, entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eran por todos unos 12 hombres. La palabra clave al tomar este pasaje es que las personas habían sido engañadas. Los habían bautizado bajo el concepto del bautismo de Juan, pero ellos no sabían si había Espíritu Santo o no. Y recuerde lo que Juan dijo cuando iba a bautizar la gente: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que Pablo le dice a ellos: ¿en qué fuiste bautizados? El bautismo de Juan. Venga, y ustedes reciben el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Eso es raro, porque entonces ustedes no están bautizados. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, observe eso. Entonces, cuando Pablo explica, ellos entienden y ahora sí son bautizados conforme al orden apostólico. Eso debe de quedar bien claro. Entonces, en el orden bíblico, solo hay una manera de bautizar, que es la que la iglesia suministra, pero que lo veremos luego de que pensemos en el bautismo por los muertos. En el capítulo 15 de la primera de los Corintios, Pablo hace alusión acerca de la resurrección, de la importancia de la resurrección, del privilegio de la resurrección, de la diferencia que hay entre la reencarnación y la resurrección. Y vale la pena que tengas en cuenta que en esa defensa que él hace con respecto a la doctrina de la resurrección, él enseña que si no hay resurrección, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Algunos se han
echado mano del pasaje para decir que Pablo creía en ese bautismo. Pero Pablo no está diciendo qué haremos los que nos bautizamos por los muertos, sino qué harán. Era una práctica que existía y de una manera especial entre los griegos. La bendición de Dios. Si usted mira bien la escritura, pues se va a dar cuenta del contexto en que se da el texto. Con respecto al bautismo por los muertos del cual habla Pablo, hay 3 corrientes que yo quiero compartírselas. Una, yo me bautizo para que mi papá se salve. ¿Ya? Yo me bautizo para que mi papá se salve. Es decir, papá murió sin creer al evangelio. Y yo, pues como no quiero que él se pierda, yo me bautizo para que él se salve. Esa es una de las corrientes. La otra es, yo me bautizo para reemplazar a mi papá. Mi papá se sentaba en la silla número 5 y entonces yo no quiero que esa silla quede vacía. Me voy a bautizar para reemplazar a mi papá. Y hay una tercer corriente que es la más correcta y que usted lo puede leer en la versión lenguaje actual. Resulta que el bautismo tiene sentido porque hay resurrección. Si no hubiera resurrección no tendría sentido el bautismo. Por eso es que la defensa de Pablo con respecto a la doctrina de la resurrección es muy férrea, porque él deja ver que el cristianismo tiene sentido por la resurrección. Suponga que Cristo haya muerto y no hubiese resucitado. Pues si lees ese capítulo dice, aún estaríamos muertos en nuestros pecados. No tenía sentido llamarse cristiano. No tendría sentido abstenerse del pecado, sino que pues viviríamos y moriríamos y se acabó todo. Pero el hombre trasciende a la muerte. Entonces, en su gran enseñanza, él dice, si Cristo nos resucitó, van en nuestra fe y van en nuestra predicación, y somos hallados falsos testigos porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Punto seguido dice, pero ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho, todo en su debido orden, Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y entonces cuando esto suceda, el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Estamos leyendo 1 Corintios 15. El texto tiene sentido porque si la razón del cristianismo es la resurrección y Cristo no resucitó, entonces la verdadera escritura dice, si no hay resurrección, ¿para qué se bautizan? Eso es lo que dice el texto. Si no hay resurrección, ¿para qué se bautizan? Porque como ya dijimos, el bautismo tiene sentido si hay resurrección. Pero si no hay resurrección, no tiene sentido bautizarse. Entonces, gran cantidad de eruditos coinciden que el texto originalmente no decía qué harán los que se bautizan por los muertos, sino que si no hay resurrección, ¿para qué se bautizan? Y tiene sentido en el contexto que está el escrito, porque hace alusión a la importancia de la resurrección, que es la razón del cristianismo. Espero haberme hecho entender. Sí, señor. Sí, está claro. Claro que sí. Es muy importante que tengamos en cuenta esa diversidad de pensamientos. Ahora, en la escuela tomasista habían 2 corrientes adicionales relacionadas al bautismo. Una que se llamaba el bautismo de buena fe. ¿Y cómo era ese bautismo? Yo vivo a, yo qué sé,
100 kilómetros del pueblo donde hay un pastor para que me bautice. En el campo de ellos su sacerdote. Pero yo siento deseo de bautizarme. El problema es que estoy grave. Estoy que me muero. Y cuando me voy a morir, caigo en razón de que tengo que bautizarme. Entonces quiero bautizarme y le digo a los vecinos que quiero bautizarme, que me lleven donde el líder. Resulta de que me sacan de allá en camilla o como sea y me muero en el camino. Entonces la religión dice, él ya fue bautizado porque aunque no se le suministró, él quiso ser bautizado. A eso le llamaban ellos el bautismo de la buena fe. Un bautismo por deseo. Sí, por eso le llamaban de la buena fe. Y había otro bautismo que lo llamaban el bautismo de sangre, que estaba relacionado con los mártires que defendían la causa católica. Entonces, un sacerdote se va para un lugar donde no son católicos, hay una revuelta en contra de su sacerdote y uno de los que están allí evita que le den muerte al sacerdote, pero muere él. Entonces la Iglesia Católica dice, ese es el bautismo de sangre, porque él murió defendiendo a su sacerdote. Pero eso no es avalado por Dios tampoco. Eso no está registrado en la Biblia. He querido hacer todo esto para que usted abra su mente y se dé cuenta de las diferentes vertientes que hay. Entre ellos, hay un grupo que surge en el tiempo del nacimiento de los carismáticos, pero que surgen de la Iglesia Católica, que le llamaron grupos de renovación, donde a la persona no la bautizaban como tal, sino que le bautizaban la mano. Yo recuerdo que ese fue un movimiento que se levantó dentro de la Iglesia Católica, el cual buscaba renovar a la Iglesia Católica desde dentro, donde unos obispos católicos y unos cuantos sacerdotes hicieron una propuesta dentro de sí para ir minimizando los efectos del protestantismo. En el momento que la gente comienza a leer la Biblia, ellos tratan de ir pareciéndose a los cristianos, y por eso surgen esas corrientes, y entonces ya ellos piensan en el bautismo, pero les bautizaban la mano, creían en la sanidad, creían en ir a predicar, o sea, muy similar a lo que el protestantismo ha profesado. Hacían reuniones, cultos, cantan canciones como las nuestras. Hoy día es muy común en algunas iglesias católicas, o sea que aquel grupo que se propuso dicho pensamiento sí ha ido permeando la Iglesia Católica a tal estado que ya se ha quitado mucho misticismo de sus ceremonias y le han dado un aire diferente, inclusive hasta de misotecas se llaman, donde hasta baile hay. O sea, todo ha ido cambiando. Eso como para que usted se vaya dando cuenta de lo que es la falsedad de la religión, que se ajusta a las demandas sociales. Y a diferencia de lo que es la enseñanza cristiana, que Dios no ha cambiado, ni la iglesia ha cambiado, ni sus principios han cambiado. Seguimos cumpliendo con la misión como Dios lo enseñó. Amén. Eso me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Viene otro bautismo, que es el bautismo que la Biblia enseña y que la iglesia parte de San Mateo capítulo 28, verso 19. Hay algunos cristianos que le tienen mucho miedo a San Mateo 28, 19. Inclusive hacen argumentos tales como no está en los originales. Que es un texto espurio. Que es un texto espurio. Yo tengo el griego. ¿Y está? Y está. Yo estudié griego y hasta me fue bien en griego en la universidad. Estudié hebreo y griego y a mí me fue bien. En hebreo me saqué un 4,8 y era 5.
O sea que me fue Súper bien. bien. Hasta Muy muy bien. estudiante salió el pastor. Sí. Y en el griego me saqué un 3,5. Ahí sí casi me rajo. Siendo consciente que me era más fácil entender. Pero lo que me tocó ese día, a mí no se me olvida, fue bastante complicado. Yo tengo el Nuevo Testamento en griego. Y está exactamente como aparece en las versiones que nosotros conocemos. El problema de algunos es que confunden un orden de palabras con un singular. Entonces, hacen del singular un plural, desconociendo que Jesús no dijo en los, sino en el En el... nombre. Ignorando que Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu es nombre. Sí, señor. Esos son simplemente, ¿cómo se dice? Adjetivos. Ahí serían sustantivos. Sustantivos. Imagínese usted, vamos a colocar algunos ejemplos aquí bien interesantes para tratar de orientar a la gente. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no está hablando de la Trinidad. La Biblia está hablando de términos o cualidades que reúne un ser. Y se lo simplifico. Mi nombre es Carlos. Pero hoy, aquí, soy un locutor. Estoy transmitiendo algo. Cuando llegue a la casa soy el esposo. Y cuando me toque castigar a Carlos, soy el papá. Y cuando me toque llamarle la atención a Ezequiel, soy el pastor. ¿Verdad? Sí, señor. Y cuando coja mi guitarra, soy el músico. Y cuando esté en la universidad, soy el catedrático. Y cuando esté aprendiendo, soy el estudiante. Cuando estoy frente a mi yerno, soy el suegro. Y cuando estoy frente a los hijos de mi yerno, soy el abuelo. La pregunta que yo hago es, ¿son muchas personas? No. Una persona con muchos oficios. Yo soy padre, yo soy hijo, soy esposo, soy tío, soy sobrino, soy cuñado, soy suegro, soy yerno, soy pastor, soy cantante, soy compositor, soy teólogo, soy filósofo, soy predicador. Y el día que alguien necesite una orientación, soy consejero. Sí, señor. Pero es una sola persona y tiene un nombre que se llama Carlos. Carlos. Así es Dios. Él es Padre, Él es Hijo, es Espíritu, es el primero, es el último, es el Rey, es el siervo, es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, es el Alfa, el Omega, es el principio. ¿Ah? Es el Padre, es el sacerdote, es la ofrenda, es el abogado, es el juez, es el mediador, es la verdad, es el camino. Señor. Es el pan vivo que descendió del cielo. Es la resurrección y la vida. Es el gran yo soy. Pero tiene un nombre. Amén. Amén. Se llama Jesús. Así Sí, es. señor. Y el nombre de Jesús quiere decir salvación. El ángel le dijo a José, María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿quién? Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Salvador. Por eso la iglesia bautiza en el nombre de Jesús. Todos los cristianos en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento escrita, que es el libro de los Hechos. ¿Usted sabía que esa es la historia de la iglesia, el libro de los Hechos? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos. La pregunta es, ¿se equivocaron los apóstoles? ¿Entendieron mal el texto? No. Pablo en el capítulo 2, el verso 20 de la carta a los Efesios,
Él dice, edificado sobre el fundamento de ¿qué? Apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cristo mismo. Por eso es que encontramos en las Escrituras del Nuevo Testamento que las personas eran bautizadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera interpretación que hace un apóstol acerca de San Mateo capítulo 28, verso 19. Están Hechos 2. Claro, ¿cómo lo dice? Y les dijo, Hay una muy importante congregación. La gente ha venido de todas las naciones bajo el cielo. Ese mismo día, Dios, conociendo el objeto de la reunión, simplemente se hace presente en un grupo de 120 personas y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Hasta ese entonces, el Espíritu Santo no se había manifestado en la vida de las personas. Era solo una promesa. Por eso es que ustedes van a ver la conducta del apostolado antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Antes del Pentecostés dudan, antes del Pentecostés niegan, antes del Pentecostés quieren acabar con los samaritanos, antes del Pentecostés sacan el arma para defender al Cristo, en fin, claro, seguían a Jesús como un líder político. A partir del Pentecostés, ellos experimentan lo que Jesús les había dicho. Me voy, pero no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora ya no era Jesús con ellos, era Jesús en el poder del Espíritu Santo en ellos. Ya no era una persona visible, era la misma esencia, la misma naturaleza de Dios en la vida de ellos. Y cuando se presenta ese fenómeno sobrenatural, pues ustedes recordarán que la gente decía, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Y estaban asombrados. Y otros burlándose decían, están ebrios. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, varones hermanos, estos no están ebrios como ustedes piensan, son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la escritura que aparece en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, que dice en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños de cierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y habrán señales en el cielo, y en la tierra sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor, dice la Escritura, será salvo. Amén. Y cuando oyeron esto, le han dicho a Pedro, ¿y entonces ahora qué hacemos? Porque Pedro los encausa a entender que el Cristo que ellos crucificaron es el que ha estado obrando en ese día del Pentecostés. Y entonces ellos se sienten de alguna manera afectada su conciencia, se le acercan a Pedro y le dicen, y a los apóstoles, ¿y ahora qué hacemos? Pedro tiene una respuesta clara. Número 1, arrepiéntase. Amén. Número 2, bautícese cada uno. Y número 3, sean llenos del Espíritu Santo. Observen el proceso tan interesante. Y esto para ilustrar a las personas que creen en el bautismo infantil. Bíblicamente nadie se puede bautizar sin creer. San Marcos dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y después se bautice, ese es salvo. Así es. Aquí el apóstol le está diciendo, lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse. Un niño no tiene que arrepentirse ni sabe cómo es ese asunto. Se trataba de personas adultas. Y me llama la atención lo que Pedro les dice. Háganlo en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí tiene. Para perdón de los pecados. Entonces, ahí viene algo que estamos hablando ahora. Una cosa es el famoso pecado genético u original.
Otra cosa son los pecados de conciencia. Y ya dijimos que para el pecado original la única salida es la muerte y por eso todos morimos. Cristianos y no cristianos. El pecado original se salda con la muerte. Pero hay unos pecados que son de conciencia, que es todo aquel que se comienza a practicar en la medida que la persona va desarrollando su personalidad según el medio en que se levanta y la sociedad que lo rodea. Va aprendiendo cosas y va dando rienda suelta a lo que es su naturaleza pecaminosa. En el momento que el individuo ya es consciente de lo que hace, entonces ya le es pecado. Esos pecados los llamamos de conciencia, que están divididos en 3 partes. Pecados naturales, pecados contra natural y pecados contra la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Los pecados naturales son los que por razón de nuestra condición pecaminosa hacemos. Los pecados contra natural son aquellos que están desde nuestra condición sexual enfocados en diferentes campos que van en contravía de lo que Dios estableció en el principio. Varón y hembra los creó. Entonces me estoy refiriendo al pecado de zoofilia, de lesbianismo, de homosexualismo. ¿Cómo que llaman las prácticas sexuales con los muertos? Necrofilia. Necrofilia. Y bueno, ahorita con todo lo que ha surgido, el pecado se ha incrementado de tal forma que todos los días la gente está maquinando de qué manera pueden inventarse otra forma de pecar. Para ese pecado son los pecados contra natural, porque van en contra de la naturaleza que Dios estableció en el campo de el matrimonio heterogéneo. Y los pecados contra la naturaleza están relacionados con aquellos que usted muy comúnmente hace. Se compra, yo qué sé, un dulce y el papel lo tira a la calle. Se va para el bosque, tala el bosque. Ve el animal, lo mata. Se lleva un explosivo, lo explota en las aguas, mata todo lo que hay allí. Dios estableció al hombre en el huerto con el ánimo de que cuidara. Le mandó Dios. Entonces, cuando el hombre desobedece eso, está cometiendo un pecado contra Dios al afectar la naturaleza, que es el medio donde Dios nos permite vivir. Para esos pecados de conciencia, que ya hemos dicho que se dividen en 3 campos, es que es el bautismo. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que soy un pecador, yo debo de acudir a Jesús, que es el Salvador. Amén. Y la mejor manera de expresar públicamente que yo creo a Jesucristo es precisamente a través del santo bautismo. Amén. Porque el santo bautismo en el nombre de Jesucristo le está diciendo al hombre que está cumpliendo la demanda divina. El bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. Y es la aspiración de una buena conciencia, es decir, yo he cumplido lo que Dios me demandó. Y a la sociedad se le está diciendo, el evangelio es la verdad. Sí, señor. Entonces vale la pena que se tenga en cuenta esos aspectos. Ahora bien, si miramos el libro de los Hechos, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Qué cosa tan tremenda. Si miramos el libro de los Hechos, entonces vamos a encontrar cosa muy interesante. Pedro bautizó a más de 3,000 en el nombre de Jesucristo. Pero los creyentes en Samaria fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cornelio se bautizó en el nombre de Jesús, según Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 19, los cristianos se bautizaron en el nombre de Jesús.
Según la carta a los Romanos, capítulo 6, la gente se bautizaba en el nombre de Cristo Jesús. Según Gálatas, capítulo 3, el verso 27, la iglesia en Galacia se bautizó en Cristo. No sé si usted estará dejando volar su imaginación el por qué el pastor hace este comentario. Resulta que en Centroamérica se ha levantado un movimiento que incluso permeó a algunos cristianos que decían que las personas no se podían bautizar en el nombre de Jesús, porque Jesús es cualquiera. Entonces decían, Jesús es aquel, Jesús es el hijo de fulana y de perano. Unas cosas que no tienen sentido. Y por eso estoy haciendo este argumento, porque quiero también contribuir con el pensamiento, la estructura de pensamiento en el área de la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús que practica la iglesia. Pues tuve un caso muy interesante de un aspirante al santo ministerio que no pudo ingresar al santo ministerio porque él decía que el bautismo no podía suministrarse en el nombre de Jesús, que tenía que ser en el nombre de Jesucristo porque Jesús es cualquiera. Pero él había estado en Centroamérica y allá es el epicentro de la profecía, de todo lo que usted se imagine que raya con lo que la Biblia dice. Entonces, como la iglesia en Colombia cree, y en cualquier parte del mundo, lo que tiene que ver con nuestras misiones, creemos lo que dice la Biblia y suministramos el bautismo como dice la Biblia. Amén. Entonces bautizamos en el nombre de Jesucristo y la persona queda bautizada. Pero si un pastor bautiza en el nombre de Jesús, también queda bautizado. ¿Por qué? Pablo bautiza a la gente en el nombre de Jesús, ¿cierto? Los hermanos en Samaria fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos en Éfeso fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los hermanos en Roma fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Y los hermanos en Galacia fueron bautizados en Cristo, que representaba la misma persona. Y por eso, cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre de Jesús, está correctamente bautizada. Yo recuerdo que hubo un problema en cierto lugar donde un pastor bautizaba en el nombre del Señor y eso le trajo muchos problemas. Porque claro, el pensamiento de los creyentes era Señor es cualquiera. Pero desde el contexto bíblico, Señor no es cualquiera. Solo hay uno. Solo hay uno. Así que cuando ese pastor decía, yo te bautizo en el nombre del Señor, ¿sabe qué le estaba diciendo al candidato? En el nombre del que es amo, dueño y señor de tu vida. Sí, Señor. Para un israelita, Señor, eso es demasiado. Es decir, tú eres mi amo, mi dueño, haz lo que quieras. Pero realmente en la Biblia tampoco aparece una persona bautizada en el nombre del Señor. Eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo o del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Esto lo hago con el ánimo de que usted comprenda que el cristianismo cree como dice la Escritura. Amén. El problema de muchos es que creen como dice el líder de turno. Pero usted nunca tendrá pierde cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, el bautismo en el nombre de Jesucristo tiene una particularidad muy importante. Y es que une al candidato al cielo. Por el bautismo en el nombre de Jesucristo, la persona recibe el perdón de sus pecados y su nombre es escrito en el libro de la vida. Y se cumple lo que está escrito en el Evangelio. Jesús sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Cuando un pastor en las aguas bautismales invoca el nombre de Jesucristo en la vida de un pecador, ese día
los pecados de ese hombre son perdonados en la tierra y también son perdonados en el cielo. Amén. Pero el día que ese candidato, habiendo sido perdonado en la tierra y perdonado en el cielo por el bautismo en el nombre de Jesucristo, le dé por comportarse de una manera inadecuada, el pastor podrá hacer el debido proceso que menciona San Mateo capítulo 18, y una vez que agote el último recurso, el pastor también podrá decir a la sociedad presente: esta persona ya no es más miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces se cumplirá. Le será retenido aquí y le será retenido allá. Por eso es que es tan importante que las personas entiendan lo que representa la autoridad de Dios delegada en la iglesia a través del pastor. Esas personas que quieren ser libres y que dicen que cualquiera se puede bautizar y que cualquiera puede bautizar, están lejos de todo el contexto bíblico. Dios tiene un orden establecido y es muy importante que las personas lo tengan en cuenta. A mí me llama mucho la atención, porque realmente el desconocer lo que Dios enseña para darle prelación al concepto del hombre es simplemente ser un religioso más. Amén. Y la idea aquí es que las personas comprendan la importancia de lo que es la obra de Dios conforme dicen las Escrituras. Entonces viene un interrogante por ahí y quiero resolverlo. Pastor, yo no fui bautizado consciente. Es decir, me bautizaron niño. Entonces me tengo que volver a bautizar. 2. Pastor, a mí me bautizaron adulto, pero me bautizaron en la fórmula trinitaria, o me bautizaron por los muertos. Tengo que volverme a bautizar. Uno puede bautizarse 2 veces. La Biblia no dice que es un solo Señor, una fe y un bautismo. Si yo ya me bauticé, entonces me puedo volver a bautizar. No es que se puede. Debe. Le toca bautizarse si quiere ser salvo. Amén. Porque el bautismo hay que hacerlo como dicen las Sagradas Escrituras. A mí me apasiona ese texto de Juan. Jesús le ha dicho a los que están con él: el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo he sido un fiel defensor de la teología bíblica. Yo tengo varias teologías, mis libros. Pero la teología que a mí me apasiona es la Biblia, porque la mejor manera de entender la Biblia es a través de la Biblia. Entonces, usted y yo podemos discutir muchas cosas, pero una doctrina como la del bautismo en el nombre de Jesucristo no tiene discusión. La Biblia dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. No le ponga problema. Créalo. Amén. ¿Qué tiene que interpretarle? Dígame qué tiene que interpretarle. Nada. La Biblia dice así. Y yo todavía creo que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando tú crees a Dios, como dice la Escritura, y te das cuenta que no has sido bautizado, como dice la Escritura, te das cuenta que te engañaron como a los señores de Éfeso, que los bautizaron en un bautismo disfrazado de la doctrina de Juan, pero que no era, porque ellos ni sabían si había Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: no, estos toca volverlos a bautizar. Una persona que no sea bautizada, número 1, consciente de lo que va a hacer, es decir, que lo hayan hecho discípulo, que lo hayan discipulado, que le hayan enseñado qué es el bautismo, para qué es el bautismo, en qué nombre es el bautismo, qué implicaciones tiene para con la sociedad, qué implicaciones tiene para con la vida, qué representa en su relación con Dios. Una persona que lo han bautizado sin haberlo informado al respecto no está bautizado. Amén. No está bautizado. Entonces tiene que volverse a bautizar bíblicamente, como dicen las Sagradas Escrituras. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo porque esa fue la orden de Jesús. Cuando yo bautizo a una persona en el nombre de Jesucristo, lo estoy bautizando como dice Mateo 28:19. ¿Por qué?
Porque Jesús es el nombre del Padre. Jesús es el nombre del Espíritu. Y Jesús es el nombre del Hijo. Cuando yo bautizo a alguien en el nombre de Jesucristo, estoy bautizándolo como Jesús dijo. Y eso fue lo que entendieron los discípulos. Y así lo aplicaron. Y la iglesia hasta el día de hoy lo predica y lo practica. Porque si algo debe de quedarle en claro a la audiencia, es que la iglesia predica lo que la Biblia enseña. Amén. Amén. Así es. Espero que esta breve enseñanza con respecto al bautismo le quede clara a la gente. Y a manera de resumen, no olvide, los 3,000 el día de Pentecostés en el nombre de Jesús. Los de Samaria según el capítulo 8 en el nombre de Jesús. Los de Cesarea de Filipo se bautizaron en el nombre de Jesús. Amén. Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Recuerdas lo que se le dijo? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate en su nombre, confesando sus pecados. Amén. Los de Éfeso se bautizaron en el nombre de Jesús. Los de Roma se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús. Los de Galacia se bautizaron en Cristo. Así que si usted quiere ser bautizado, como dice la Escritura, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El bautismo en el nombre de Jesucristo salva. Sí, porque si usted cree y no se bautiza, le pasa lo de San Juan capítulo 3. Una cosa es nacer de nuevo. Pues eso solamente lo que le dice es, tiene el conocimiento y solo puede ver. Pero tiene que nacer del agua y del Espíritu para entrar. Si lees bien el Evangelio, encuentra las dos cosas. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Hay gente que se va a quedar mirando de lejos. Amén. Y otros que teniendo la posibilidad de entrar, no van a entrar. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas como Dios manda. Amén. El tiempo se nos fue, pastor.